¿Cómo están? Muy buenas noches, absolutamente en vivo, como siempre. Les estamos dando la bienvenida a Ciudadanos, un debate urgente sobre la contingencia, con nuestros panelistas de siempre, Alberto Mayol, Cristóbal Belolio, Paula Vial y Jorge Errázuriz. Muy buenas noches a todos en este primer Ciudadanos del año 2013 y nuestra primera elección de la frase de la semana del año 2013. Recuerden que la eligen ustedes a través de Twitter y también comentando con el hashtag Ciudadanos. Primer candidato para frase de la semana, Andrés Chadwick, el ministro del Interior, y su reacción frente al paro de camioneros y agricultores que bloqueó la Ruta 5 Sur. Todo lo que impliquen testimonios y actos que impliquen rechazo y manifestación contrarias a la acción de la violencia, el gobierno las ve como algo positivo. Esto era, por supuesto, en el contexto de una protesta contra la violencia en la Araucanía. El lunes hubo reunión en La Moneda, fueron los presidentes de todos los partidos políticos y en la concertación había molestia porque desde el oficialismo los acusaban de doble estándar por sus críticas a la ley antiterrorista. Así contestó el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. No quisiéramos que esto se transformara en una guerrilla política chica. Los presidentes de los partidos de la oposición no estamos para pequeñeces. Tenemos un problema complejo que hay que enfrentar. Dejemos que la UDI siga en su lodazal. Del lodazal de Andrade vamos a nuestro último candidato, el bombazo de Mañalich. Eso dijo, que era una bomba. El fallo de la Corte Suprema que en el caso de 30 recurrentes determinó que no se les podían subir los planes de salud por parte de las ISAPRES. Escuchemos al ministro Mañalich. Y lo que le está diciendo a todos estos reclamos de 30 casos, que son todas las ISAPRES, le dice, señores, se acabó. O sea, de aquí para adelante, esta cuestión es perdonen que lo diga, es un bombazo. Chadwick, Andrade y Mañalich son nuestros tres candidatos. Paula Vial. Yo elijo la frase de Chadwick. En verdad, me parece... Ya vamos a hablar harto de doble estándar, ¿no es cierto? Porque lo ha habido y mucho durante estos días. Pero me parece inaudito, francamente, que diga algo como eso, ¿no es cierto? Que en ese caso en particular, porque el fin de ello sería loable, ¿no es cierto? Sí es posible aceptarlo. Ok, Cristóbal. Probablemente por la misma razón de Paula. Tengo bastantes razones racionales para elegir la 1 y la 3, pero visceralmente me parece de una desfachatez y un carerrajismo absoluto lo que dice Andrade. Porque si hay un conglomerado que ha demostrado doble estándar, y si hay presidentes de partido que han demostrado doble estándar, me parece que son los de la concertación en este caso. Así que voto por la segunda. El carerrajismo de Andrade Totalmente. Da un voto. Jorge Errázuriz. Yo voto por el bombazo. La verdad es que la resolución de la Corte Suprema es muy importante y va a ser muy importante para la resolución del tema de la salud y del tema de las ISAPRES. No teníamos precedente de algo así. Creo que es bueno, porque de alguna manera, al decir la Corte Suprema que no se pueden subir los planes, va a hacer que la clase política se tenga que reunir y llegar a una solución del tema de las ISAPRES. Vamos a hablar de las ISAPRES más adelante. Por lo menos en el estudio tenemos que desempatar. Alberto Mayol. Chadwick. Con eso basta. Ok, 2 votos para Chadwick, 1 para Andrade y 1 para Mañalich, pero los que deciden finalmente al ganador, por supuesto, son ustedes con sus votos. Ya, bueno, hablemos del tema de la violencia en la Araucanía. Hay muchos temas, por cierto, para tratar después de una semana marcada por el horrendo atentado que terminó con la muerte de un matrimonio en la zona de la Araucanía. Primera pregunta para comenzar el debate y a ver si estamos de acuerdo en algunos puntos. ¿Es terrorismo lo que está pasando en la Araucanía, sí o no? No. A ver, yo creo que aquí hay un problema grave para la democracia en Chile hoy. Lo que está pasando es sumamente grave. Y tiene que ver con lo siguiente. Permítanme que haga un poco de historia. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Los chilenos en realidad discriminamos todos los días a los mapuches. Eso es un dato. Lo hacemos todos, ¿ya? Y lo hacemos por una convicción histórica. Por la misma convicción histórica con la cual nos relacionamos con Perú y con Bolivia. Y es que asumimos, y esto es horroroso, pero es así, asumimos que les ganamos una guerra. Y que tenemos derechos de guerra que concurren aquí. ¿Ya? Luego nos dimos cuenta que el mundo defiende las etnias originarias y estamos obligados a aplicar una serie de tratados internacionales, que nos gustó la globalización y una serie de cosas, y empezamos entonces a jugar a que discursivamente en términos externos andamos con esto de la buena onda con las etnias originarias y ponemos salud bicultural y hacemos las cosas que nos parecen menos
menos invasivas realmente de nuestro orden cultural. Pero en realidad seguimos siendo los del siglo XIX. Y esa es la situación. Y lo que estamos viendo hoy día con la acusación de terrorismo es simplemente eso, la convocatoria de lo peor de nuestra historia, y así de simple, lo peor de nuestra historia, la militarización, ya la transformación de los problemas sociales en problemas de orden público, ya eso es lo que estamos viviendo, y la noción de terrorismo que ha sido utilizada ya por este gobierno buscándola por todos lados, con el caso Bomba, buscándola con el caso pakistaní, y ahora nos encontramos con esto, o sea, es simplemente un escenario que se le dio propicio para el gobierno para ir a la derecha que siempre fue, la derecha que nunca ha sido otra, que nunca ha sido liberal y que siempre ha sido la misma derecha de todo el siglo XIX. Bueno, creo que no vamos a sorprender a nadie, a ningún televidente, estamos en total desacuerdo. Y estamos en total desacuerdo porque yo no sé qué diccionario usas tú, pero la descripción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es la misma lengua que usamos tú y yo, es exactamente la situación que ha ocurrido en el sur, que es producir delitos con el propósito de aterrorizar, y no con el propósito ni de robar, ni de que se le entregue en tierra, ni de ninguna otra cosa, ni de ganar dinero, nada, es el propósito de aterrorizar. Mataron a los Luxinger con el solo propósito de aterrorizar. Le quemaron la casa y los perros y los perros de los niños, enfrente de los niños de la familia que analizamos la semana anterior, la familia Pío, creo que, con el mismo propósito. Quemaron hoy día una escuela con el mismo propósito. Entonces, si eso no es terrorismo, que alguien me diga qué es terrorismo. Yo me fui a la descripción del diccionario de la lengua española. Parece que para ti el diccionario de la lengua española para ti no vale nada. No, el derecho para mí es el derecho. No, para mí la palabra, aquí nos preguntaron, ¿es terrorismo? Si te vas a la descripción de la Real Academia Española, es terrorismo. Lo que pasa es que podría ser, no lo he visto en la Real Academia, pero lo que hay que definir si es terrorista o no es de acuerdo a la ley. Y conforme a la ley, que no utiliza el mismo concepto, que es más coloquial, si tú quieres, no sé, más cotidiano, ¿cierto?, de terrorismo, exige ciertos elementos que en este caso yo también estimo no están presentes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no obstante que existen delitos, desde luego que hay que investigarlos, que hay que perseguirlos, que hay que sancionarlos si los culpables son descubiertos, ¿no es cierto? No son suficientemente... ¿Qué es lo que no está presente? ¿Qué es terrorismo? ¿Qué es lo que no está presente? No existe, la ley exige un ánimo particular, un elemento subjetivo que en este caso no estaría presente porque evidentemente... ¿Cuál es ese ánimo? Para que tú lo expliques a los que lograr obtener ciertas decisiones de la autoridad, ¿no es cierto?, bajo esta presión, esta fuerza, ¿no es cierto?, generar ese temor en la población. No, yo no he visto al intendente, no he visto al presidente, no he visto a ningún ministro adoptar ninguna decisión en base a ciertas exigencias que puedan tener quienes han realizado estos atentados. Es más, no he visto ni siquiera quien se los atribuya. Es que pueden producirse los atentados y no producirse las decisiones políticas que pretenden los terroristas. Desde luego. Pero tú no me puedes decir no han existido ninguna de esas exigencias, ¿no es cierto? Ni siquiera no hay una organización detrás de ello que sea visible, que sea probable. Son delitos casuales. Son delitos comunes, no sé si son delitos casuales. Muchos delitos son organizados, muchos delitos son planificados y no por ello se transforman en terroristas. Que tiene que ver además también con el doble estándar, ¿no es cierto? Porque situaciones muy similares ocurren en otros lugares y ni por asomo son calificadas de terroristas. Es decir, hay un prejuicio súper evidente, hay una carga que es más o menos histórica, al menos en los últimos años, ¿no es cierto?, en términos de que determinadas conductas que se realizan en la Araucanía tienen una connotación que no la tienen en otro lado. ¿Están matando vivos a personas en sus casas? Perdón, es que está bien. Y yo creo que cuando uno discute si se trata de un delito terrorista o no, es si uno justificara un delito. Por supuesto que me parece deleznable, ¿no es cierto?, pero no por ello se va a transformar en una conducta terrorista. Es un homicidio que hay que investigar. Si eventualmente se lograra probar que tiene ese carácter, bueno, habrá que determinar su oportunidad, pero a priori a mí me parece que no alcanza el estándar exigido, ni se da en el marco de una actividad como esta. ¿Cuántas personas van a tener que matar vivas en sus casas para que para ti sea terrorismo? Eso me parece a mí tremendista penal. Y me parece que de verdad tiene que ver con algo de populismo penal. O sea, es un delito tremendo, ¿no es cierto? Pero no puede hacerse una afirmación como que
¿cuántos más vamos a esperar para reaccionar en consecuencia cuando además llevamos varios años reaccionando a conductas supuestamente terroristas? Con la misma ley. Con la misma ley, sin efecto, no se ha aplicado, sin consecuencias, y con un doble estándar nuevamente en este sentido también terrible, porque así como es horriblemente lamentable estas muertes, ¿no? También lo son la de Mendoza Collido, también la son la de Catrileo, sí, que no han claro. tenido para nada el mismo tratamiento, ¿no es cierto?, cuando además quienes realizaron esas acciones eran agentes del Estado. Doctor. Paula distingue entre un delito que ella dice misma es deleznable, es rechazable, hay que condenarlo, pero no necesariamente es terrorista. No tiene que ser terrorista para condenarlo como deleznable. Bueno, yo considero que tampoco el hecho de que uno crea de buena fe que aquí sí concurren los elementos del tipo. Yo soy de aquellos que creen que es bastante plausible que aquí se pueda haber hecho un acto para atemorizar a la población, o por lo menos a cierta parte de la población. Yo fuera los vecinos y me vería razonablemente atemorizado, y sí creo que en el fondo existe una intención de arrancar ciertas decisiones de la autoridad, que es lo que finalmente establece el tipo penal. No sé directamente cuáles son esas acciones, pero es un problema probatorio. Alguien podrá decir, no, fíjate que aquí lo que querían estos tipos, estos delincuentes, más allá que sean o no mapuche, da lo mismo a esta altura en la etnia, no era, fíjate, arrancar decisiones de la autoridad, sino era una venganza de la familia que había tenido antecedentes antes, en declaraciones, de hecho, del hermano de la víctima, declaraciones bastante racistas. Uno podría decir, aquí no hubo un intento de arrancar decisiones de la autoridad o infundir temor, sino que esto fue ligeramente venganza. Bueno, es un problema probatorio. Yo creo, y en eso concuerdo con Sabas Chaguán, de que es plausible construir un caso de que aquí concurren los elementos del tipo terrorista. Pero decir eso no implica en nada tener que desmentir lo que decía Alberto respecto a la situación histórica de discriminación, de la situación de la causa mapuche, que para mí son dos temas distintos. Un carril que si concurre, y me parece que bien también como lo distingue Paula, una cosa es ver si los elementos del tipo de terrorismo concurren o no. Y nosotros podemos discutir después si la ley está mal hecha o no. Pero me parece que hay un caso bastante plausible para decir que aquí el elemento de causar temor y arrancar en la autoridad podrían estar presentes. Es un tema probatorio ver si finalmente están o no están. Y es un caso completamente distinto, creo yo, en este caso, para distinguir la discusión, es si apoyamos o no las demandas de reivindicación histórica de los mapuches. Uno podría incluso creer que concurren los elementos del tipo terrorista, pero al mismo tiempo justificar las reivindicaciones históricas. Yo sé que para muchas una decisión que puede resultar sutil, porque hoy día es más fácil tomar una posición completa a un lado o a otro. Tú crees que es terrorista y automáticamente crees que los mapuches son flojos, ebrios, y no tienen, crees que no es terrorista y estás justificando el asesinato. No tiene nada son dos cosas que no tienen nada que ver. Y podrían darse esos casos chocantes, contrapuestos. Yo sí creo que podría ser un delito terrorista, pero al mismo tiempo estoy de acuerdo con las reivindicaciones históricas. Paula dice, yo no estoy de acuerdo que es un delito terrorista, pero creo que es deleznable y irreprochable por igual. Creo que son dos temas distintos que concurren por carriles separados. Evidentemente aquí hay un contexto. Se habla de organizaciones, se habla de la coordinadora Arauco Malleco, que hoy emitió un comunicado diciendo que ellos no eran responsables, al menos, de este ataque en particular. ¿Cómo se combate desde el punto de vista del orden público? Porque evidentemente hay un problema de orden público, más allá del tema de las reivindicaciones históricas. ¿Cómo se combaten temas de orden público? Algunos están hablando, y un partido como Renovación Nacional plantea, por ejemplo, un estado de excepción en la Araucanía. Mira, yo creo que aquí ningún gobierno y 20 años de concertación no fueron capaces de abordar el tema, y este gobierno tampoco está siendo capaz de abordar el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque aquí lo que está fallando claramente son los institutos de inteligencia. Aquí la policía, investigaciones y todo lo que son los organismos de inteligencia no han aportado prácticamente nada. Ninguna prueba, no han podido identificar a quiénes son. Las personas que se han identificado últimamente fueron porque fueron heridas en el acto, y ahí la agarraron a uno o dos. Agarraron a uno y luego al hermano. Pero no ha sido posible infiltrar, ni obtener información, ni declaraciones, ni ninguna inteligencia. Entonces yo creo que, primero que nada, el Estado, como organismo, tiene un problema serio de inteligencia. Muy serio. Sin eso, ¿cómo puede actuar el Estado? Están actuando prácticamente a ciegas. ¿Alberto? Mira, en la situación actual es muy difícil encontrar una solución porque los gobiernos
cuando se juegan por una tesis, después revertirla es muy complicado. Y los gobiernos en Chile se han jugado por la tesis de que en esta zona se van a tratar de hacer de todo un poco. Se va a tratar de dar un poco de los derechos ancestrales, se va a tratar de hacer más desarrollo en el sentido moderno del término, los derechos ancestrales en todas partes del mundo, porque las sociedades tradicionales son contradictorios con el desarrollo productivo y el desarrollo en el sentido que nosotros entendemos, ¿ya? Es un desarrollo cultural, no económico, por tanto chocan, ¿ya? Y piensan que efectivamente entonces es posible ir administrando este conflicto, y en la lógica de administrar este conflicto nos hemos ido encontrando con este escenario en el cual cada tanto se escapa en una dirección o en otra, ¿ya? Con abusos en una dirección o en otra. Entonces, la verdad es que lo que hay que hacer aquí es efectivamente reconocer lo siguiente. Si Chile considera que esto requiere una política de Estado, las únicas políticas de Estado sobre los pueblos originarios tienen que ver efectivamente con los reconocimientos, ¿ya?, de su estatus. No hay otras políticas de Estado. Si no, lo que se ha hecho es que lo que se ha hecho en Chile son políticas de gobierno. Son políticas de gobierno. Entonces, estamos aplicando políticas de Estado para la sanción y políticas de gobierno proactivas para la solución. Eso no va a funcionar. Si vamos a querer políticas de Estado, partamos por reconocer la nacionalidad mapuche, partamos por reconocer cambios constitucionales que permitan que se integre y partamos por entonces dar cambios estructurales a la zona. Va a ser muy difícil efectivamente coordinar todos estos elementos y alguien tendrá que ceder o el Estado tendrá que construir un nuevo escenario. Lo más probable es que en las condiciones actuales no haya solución posible. Sí, Pablo. Yo creo, fíjate que tiene razón Alberto en un punto interesante que tiene que ver con parte de la postura en la que se encuentra el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, en términos de sus reivindicaciones, el reconocimiento que es necesario entregarles y que exigen, y que no solo tiene que ver con el reconocimiento de pueblo originario, sino la autonomía, la identidad que eso supone respecto del resto de la nación, ¿no es cierto? Y el temor frente a esas peticiones, ¿no es cierto?, es tan acendrado, es tan importante que se genera un ambiente de prejuicio y contrario a aquello, ¿no es cierto?, que magnifica muchas de las actividades, muchas de las actitudes que tiene el pueblo mapuche y que son tratadas de una manera que es injusta, ¿no es cierto? Hay, como decía al inicio, un doble estándar que es bien evidente y que tiene que ver con la forma en que desde el centro, desde Santiago, ¿no es cierto?, se enfrenta este problema, en la forma, en los instrumentos que se utilizan para intentar, entre comillas, resolver el problema de seguridad que se genera allá, ¿no es cierto? La frase que decía Chadwick para mí es súper sintomática, que tiene que ver con la forma de enfrentar los paros, las tomas de caminos de los camioneros, ¿no es cierto? Que evidentemente es algo que sorprende, es decir, cuando eso ocurre acá en Santiago, las manifestaciones estudiantiles, que fue el tema durante todo el año pasado, ¿no es cierto? Han quemado durante todo el año pasado, camioneros. yo te dejé terminar, espérame. Han quemado a 200 camioneros. Durante todo el año pasado, y la condena permanente fue, ¿no es cierto?, a los organizadores de las manifestaciones por los daños que se producían al término de estas por vándalos que en general era bastante evidente no pertenecían a estos grupos organizadores. Y en cambio en el sur la lógica con la que se enfrentaban estos problemas tenía que ver con la cantidad de plata que se perdía, ¿no es cierto?, los negocios que tenían que cerrar y por lo tanto generaba enormes pérdidas en el comercio, en fin. Yo no escuché ninguno de esos argumentos en el sur y al contrario, ¿no es cierto?, escuchamos y todos lo vimos la frase del ministro que luego se tuvo que retractar de alguna manera, ¿no es cierto?, diciendo que en este caso le parecía fantástico y ellos los alegraba y apoyaban porque era una manifestación a favor o en contra, perdón, de la violencia. Estamos en ese tema, Cristóbal. ¿Te parece que hubo doble estándar aquí del gobierno en este caso específico? Sí, porque y de todo, yo estoy de acuerdo que uno no puede entrar a calificar el hecho dependiendo si te conviene o no. Estoy de acuerdo que si es que efectivamente hubo corte de camino, el mismo corte de camino cuando se produce en otras circunstancias no tiene una venia o una calificación de positivo por parte de la autoridad. La autoridad podría haber dicho una cosa distinta, podría haber dicho, mira, estamos con los camioneros, nos parece que los atentados que ellos han sufrido son inaceptables, pero también nos parece inaceptable que se ocupen mecanismos que están por fuera de la ley. Que es más o menos lo que dijo Chadwick hoy, un poco... No lo escuché, pero si dijo eso me parece que es bastante más razonable, porque da pie con lo otro a justamente la acusación de doble estándar. Que bueno, ¿qué le han dicho a los otros? Pues sí, acuérdate que Ricardo Lagos además aplicó la ley de seguridad del Estado cuando los camioneros le trataron de... Los micreros, perdón. Los camioneros llevan 40 años de impunidad. Entonces, por lo tanto...
la deja dando bote. Pero es una torpeza política, yo insisto. No le tratemos de dar a la calificación de ley antiterrorista, que perdona por distinguir la discusión, que para mí discurre dentro del campo de la calificación legal, un manto de capacidad de solución política a un problema histórico que tiene otras aristas mucho más complejas y profundas. El gobierno tampoco lo plantea así. El gobierno, la aplicación de ley antiterrorista la plantea el gobierno para atacar un problema de terrorismo. Y ahí yo estoy de acuerdo, pero la UDI, por ejemplo... Aquí tenemos diferencias si es terrorismo o no. Pero la UDI dijo... Pero no es para atacar el problema de las demandas del pueblo mapuche, que se están atacando con una serie de otras políticas. Pero la UDI dijo, varios diputados de ellos, no es la UDI, diputados de la UDI pidieron que se le revocaran todos los beneficios carcelarios a los mapuches que estaban siendo procesados o condenados por distintos delitos. Si supuestamente estamos en una discusión penal, donde la responsabilidad es personalísima, eso tú ya estás sacando la cuestión de una discusión legal y la estás transformando en un problema político, donde finalmente, creo yo, le estás tirando más carbón al fuego. Pero porque además yo creo que ahí también hay un doble estándar, es puro eufemismo, es decir, no estamos acusando, no incluimos a todo el pueblo mapuche. Lo primero que se dice, todos los mapuches tengan estas medidas. Eso es un error. Eso no lo dijo el gobierno. Pero los parlamentarios de la UDI eso no lo dijo el gobierno. Eso no lo dijo el gobierno. En todo caso, es mucho más amplio que simplemente una frase como esa, la pongo como ejemplo. Pero hay un estándar generalizado, ¿no es cierto?, en el que el afán político que tuviste, ¿no es cierto?, el afán jurídico está absolutamente de la mano de una decisión que tiene que ver con cómo enfrento yo ese conflicto, cuáles son mis ideas para respecto de aquello que está ocurriendo en la Araucanía, y eso evidentemente tiene un lenguaje público. Tú dices un error político lo que dijo Chadwick, yo creo que es mucho más profundo que eso. O sea, lo que dijo en primera instancia Chadwick lo revela, ¿no es cierto? Lo otro fue un arreglo político de cómo mejorar una frase que fue desafortunada, pero que expresa claramente lo que el gobierno y todos sus apoyos, ¿no es cierto?, piensan de lo que está ocurriendo en la Araucanía. Hay aquí también doble estándar de la concertación, y se los pregunto porque con Edmundo Pérez Lloma, ministro del Interior, con Michelle Bachelet de presidenta, por lo menos lo que yo recuerdo, se aplicó 3 veces la ley antiterrorista en casos de la Araucanía también, por casos bastante menos graves que el ataque a un bus, el atentado contra el fiscal Elgueta y un hallazgo de armas, y las 3 veces se aplicó la ley antiterrorista, y ahora la concertación pone el grito en el cielo porque el gobierno la aplique. ¿Hay doble estándar también de la concertación? Parece que Paula no considera eso, pero yo considero absoluto doble estándar de la concertación. Alberto también. Absoluto doble estándar de la concertación. No solo doble estándar. Ahora, fíjate que lo más... Es transversal, y les voy a decir más, recordemos algo que hablamos en el programa anterior. Hace muy poco hubo votaciones de alcalde. Yo les pregunto, en las regiones de mayor problema de violencia, ¿quiénes salieron elegidos? ¿Salieron elegidos alcaldes anarquistas? No, salieron elegidos alcaldes de la concertación. Pero si los mapuches votan derecha siempre. Salieron elegidos... y votan porque sí por la derecha. No, pero si eso... Han votado por los alcaldes que ellos creen que les han hecho mejor labor en su zona y en sus proposiciones políticas. No han votado, como dices tú, pero si los mapuches... Eso es discriminación. Eso es discriminación. Decir, no, si los mapuches siempre votan de derecha. En la última elección han elegido puros alcaldes de la alianza, y eso indica que las políticas que está aplicando el gobierno son bastante mejores que las políticas que aplicó todos los gobiernos de la concertación. Ahora, el problema de la violencia, yo creo que estamos todos de acuerdo que son grupos minúsculos, pequeñísimos, y no tienen el apoyo de ninguna institución representante del pueblo mapuche. Yo no he leído ningún apoyo de una institución mapuche, del pueblo mapuche, que diga yo apoyo lo que están haciendo estos actos de violencia. No lo he visto. Ahora, es altamente complejo que no haya ningún actor político legitimado, independiente si es la izquierda o la derecha, para mirar esta situación con un poquito de perspectiva arriba del balcón y decir, a ver, yo podría ser el interlocutor válido de las demandas de este pueblo, de las demandas de esta nación,
¿sería capaz yo de promover un proceso de reconocimiento de un país, de un Chile plurinacional? Y la verdad es que hoy día ninguno puede hacerlo, y en eso estamos todos de acuerdo, porque la Concertación además tiene un tejado de vidrio brutal en este caso. Para la derecha es muy complejo hacerlo además, porque si bien es cierto lo que dice Jorge de que gana las elecciones, normalmente su discurso está bastante más enfocado en el orden público. O sea, Espina, por ejemplo, que es probablemente el senador más conocido de la zona, que gana una y otra vez en la zona, no digamos que es el paladín del reconocimiento, sino mucho más bien del orden público. De hecho, no solamente en su región, en Chile, él ha asumido el tema del orden público y la seguridad ciudadana. Es decir, no hay, pareciera además en el mundo político, interlocutores válidos capaces de promover una agenda en términos exitosos en esa área. Y el gran problema que va a tener la Concertación ahora es que Michelle Bachelet tampoco tiene credenciales particularmente limpias en este ámbito. Limpias me refiero a lo que tuvimos políticamente hablando. ¿Michelle Bachelet la única candidata? No, de la Concertación, que me imagino que es después de la última CEP. Ya eliminaste a Orrego. Vamos a una única candidata. Uno de los temas que tenemos que hablar precisamente, el panorama post-CEP, después de esta primera pausa aquí en Ciudadanos. Volvemos pronto. Bueno, la encuesta del Centro de Estudios Públicos, la CEP, como se esperaba, dejó un montón de análisis, un montón de heridos también en el camino. Se levantó este fin de semana una tesis que debe haber sido las tesis políticas de más corta duración probablemente en los últimos años. La tesis Osandón de que había que abrir las primarias, que florezcan 100 flores. ¿Cómo era la frase de Mao? Algo así, ¿no? Que florezcan 100 flores. No le fue muy bien a Osandón. ¿Qué les parece? ¿Tenía sentido esa tesis de abrir la primaria de la Alianza más candidatos para que... para candidatos nuevos como Osandón? Lo que pasa es que yo creo que Osandón en general tiene sentido político. O sea, Osandón cuando dice cosas tiene un análisis detrás, pero ese sentido político normalmente contraría a la derecha, lo que revela de que tiene un sentido político que no pertenece a su coalición, y eso es un problema en sí mismo. Por tanto, le pasan estas cosas que termina siendo un gran problema sostener una tesis que a los 10 segundos sale una reunión y le dicen de qué estás hablando. Entonces, la verdad es que se sostiene desde el punto de vista de que el candidato principal de la derecha baja, ¿ya? Y que el candidato que impugna al que va bajando tampoco sube tanto. Entonces, la verdad es que, claro, él dice, oye, pero ya, si la coalición saca, que anda muy mal, saca más que cualquiera de los candidatos, y que la suma de los candidatos, hagamos algo. Tiene sentido analítico, pero político, poco. Claro, no tiene sentido ahora cuando ya las cartas están echadas. Podría haber tenido sentido si es que se hubiera anticipado esto. Pero ahora cuando ya Renovación Nacional está cuadrada tras la candidatura a Lamán, que tuvo que sufrir esta teleserie dramática de la renuncia con elástico de Carlos Larraín, de que Renovación Nacional y a todo el longueirismo tuvo que aceptar que iban a jugar con una carta de fuera, a esta altura la tesis parecía un poco... fuera un poco de foco. Ahora, en el caso de la derecha, yo considero que... Algunos, perdona que te interrumpa, algunos dicen que Osandón es el verdadero candidato de Carlos Larraín. Bueno, es parte de su lista y es más probable que sintonice con cierto espíritu más conservador que el que representa a Carlos Larraín. Ahora, Bachelet se impone con bastante facilidad, pero también queda bastante todavía camino por delante. Lo que hay mucha gente que dice es que el escenario de cierta incertidumbre o volatilidad, si le quieres llamar así, que demostró el voto voluntario, puede hacer que todavía la última palabra no esté dicha. Yo igual veo que por lo menos si la carrera no está corrida, está bastante avanzada. Quedémonos en las primarias, después vamos a ir al tema del posicionamiento de Bachelet. En el caso de la primaria, en la misma Concertación, Velasco logra el objetivo que era posicionarse como el second best, el mejor segundo. Pero muy ahora, 67 contra 6. Las posibilidades de todas esas candidaturas crecen en la medida que ella diga yo no voy. Pero si ella viene, efectivamente las otras candidaturas desaparecen. Ustedes mismos estuvieron la semana pasada cuando nos patearon nosotros por una semana por Orrego y Rincón. Lo conversábamos aquí también, recorren Chile, hacen debates, tratan de levantar temas programáticos. Y la más inteligente es la que dice hablo en marcha. Claro, Velasco también trata de armar una plataforma, ha gastado mucho esfuerzo, tanto económico como en despliegue, y no pasa nada. Y la única que no habla es la que se sigue manteniendo ahí. Entonces, pero el escenario que uno también podría usar para efectos de los candidatos de la alianza, sí, en ese sentido, porque finalmente ellos también hacen un esfuerzo enorme, muy frustrante, porque además cada vez más a la baja,
Y lo único que hace la candidata Pero evidente siento que hay más debate es sacar y programático, sacar más ventaja. siento que hay más demandas de debate programático en la centroizquierda. Que siento que en la derecha no hay tantas demandas de debate programático. Es de figura. La disputa entre Goldman y Bachelet y además tiene yo que ver creo con que la con el pregunta, liderazgo. acordémonos que en la última elección deberíamos haber aprendido una cosa muy importante, que ahora la gente va a votar si se le da la gana. Y yo creo que el supuesto de que el que dice que apoya a Michelle Bachelet va a ir a votar, o el que apoya a Alamán va a ir a votar, o el que apoya a Goldman va a ir a votar, es un supuesto bastante arriesgado. Hoy día va a ganar el que sea capaz de lograr que la gente vaya a votar. Un 17% lo decide el último día. Solo un 40% dice que de todas maneras va a ir a votar. Entonces, yo les digo, yo creo que pueden haber sorpresas. Ahora, hablando de las sorpresas que pueden venir, este sábado el Consejo General de la UDI está circulando una carta de algunos militantes que piden que Longueira sea el candidato. El próximo sábado el Consejo General de RN con esta tesis media herida, claro, de Osandón. ¿Hay todavía algún espacio para que haya sorpresas? ¿Tú leíste dentro de que eran esos los contratos firmantes de la carta por Longueira? Sí. ¿Había algún coronel ahí? Ese es el destino de la carta. Básicamente dirigentes sociales, de poblaciones, de ese mundo, ¿no? ¿Cuándo has visto tú que en la UDI realmente sean las bases las que determinen lo que pasa en ese partido? ¿Cuándo has visto tú que en Chile? Bueno, con mayor razón aún. Pero eso puede cambiar. Con mayor razón aún. Eso en el mundo de hoy puede cambiar con las redes sociales, con el voto voluntario y la inscripción automática, que es producto de este gobierno, no es de un gobierno de la concertación. ¿Tú crees que podría ser Longueira? No creo que se pueda hacer Longueira. Creo que puede ser incluso alguien que ni siquiera está en la lista. A ver. No sé, yo creo que La semana pasada me dijo que tenía una sorpresa, ¿te acuerdas? No la Cuando develó. alguien del mundo Pero Vamos a a lo ver, mejor este es el momento. Jorge, la exclusiva del ciudadano, digamos. No, yo soy partidario de que sean candidatos todos los que quieran ser candidatos. Y en la fórmula actual de primaria, que tienes que ser de la UDI o de Renovación o de los partidos para ir a una primaria, yo creo que ahí se están quedando fuera de partida todos los jóvenes de Chile. Y si uno analiza la posibilidad de votación, resulta que esos jóvenes menores de 35 años podrían perfectamente levantar un candidato y hacerlo presidente de Chile. Pero no puede ser menor de 35 el candidato, entonces Tengo un la problema. impresión Es de que no es el problema, lo que importa es el voto, no le da al candidato. El candidato puede tener 70 años. ¿Cómo en la práctica se hace eso, Jorge? No sé, puede que ocurra de alguna manera. Ahora, el movimiento estudiantil en un minuto lo pensó, Sí, levantar un candidato, pero parece que esa tesis finalmente cayó en O sea, Finalmente su gran problema es que les ha costado mucho encontrar un candidato. y cuesta plata también. Ahora, O sea, pongámoslo, sí, fíjate que el movimiento tú no- estudiantil, y esto ustedes también lo saben, en términos de coincidencias programáticas, con Marco Enríquez Ominami tenía bastante identidad. Había una cuestión de piel, que parecía que Marco Enríquez nunca fue capaz de cobrar, por así decir, esa identidad programática que tenía con el movimiento estudiantil. El movimiento nunca le dio mucho la pasada, a Marco tampoco, entre ellos hubo una relación bastante friccionada. Pero Marco Enríquez, fíjate que en la CEP logra cosas que me parece que son interesantes. Sí. En primer lugar, logra ser el mejor candidato de la oposición si no va Bachelet. Y ya algunos próceres, prohombres de la concertación dijeron que si es que Bachelet no iba, su candidato era Marco Enríquez Ominami. En segundo lugar, hay una pregunta que es bien interesante. ¿Usted cree que está preparado para ser presidente? Y el 2009, Marquitos, uno decía, ¿con quién va a gobernar este tipo? Y hoy día llega a ser el tercer mejor evaluado en si cree que está preparado, por sobre dos exministros como Alamán y Velasco. Y además, en el ítem jóvenes es donde Marco lejos le gana a los otros contendores, que significa que tiene no solamente futuro, sino que si es capaz de ser lo suficientemente atractivo para ellos al momento de la elección, puede significar, no sé si va a replicar el 20% que obtuvo en la última elección, pero ojo, que ese Marco que muchos creyeron que estaba desaparecido o fenecido, todavía conserva una opción expectante. Va a haber que ponerle atención también a pesar de cualquier análisis racional sobre el candidato, a mi juicio, va a haber que ponerle atención a Andrés Velasco. No tanto por sus resultados, que no me parecen para nada espectaculares por lo que ha gastado de plata, digamos, la rentabilidad punto a plata no me parece muy buena, ni por la calidad y carisma del candidato, que me parece que de ello carece, pero me parece que hay que ponerle atención, porque hoy día un medio de comunicación importante como LUN lo puso en portada. Y eso cuando empieza a pasar en Chile, empieza a significar que
hay alguien que te está levantando, hay alguien que le importa que tú impugnes la candidatura del principal, se hizo con Meo respecto a Frey en la elección pasada. No sería raro que Velasco aparezca hoy día como una carta interesante para jugar ese partido. Para decirlo con todas sus letras, ¿tú crees que el Mercurio está levantando a Velasco? Para decirlo con todas sus letras, sí, ya lo dije. No, lo que pasa es lo siguiente, además quiero explicar muy bien que esto es muy importante, porque no solo eso, no solo quitarle voto a Bachelet, que yo creo que no va a ser muy posible, qué sé yo, pero sí es porque una razón muy importante. Si el segundo candidato de la Concertación es Velasco, significa que entonces toda la discusión sobre cambiar el modelo económico, el modelo sociedad, se va al carajo, porque Velasco significa la conservación total hacia la derecha. Por tanto, Michelle Bachelet, ¿no? Michelle Bachelet también, por supuesto, pero es el segundo, a eso me refiero. Si Bachelet tiene que negociar con el segundo hacia la derecha, no hay problema. Sí, si tiene que negociar con el segundo hacia la izquierda... Velasco es menos presa de la seducción por ponerse en brazos del movimiento social. No es nada de presa. Pues no, en cambio Bachelet sí. De hecho lo ha dicho varias veces Alberto acá, esa especie de quiere ser John Malkovich, quiere ser Bachelet, todos quieren el control de ella. También tú lo has dicho, este peronismo a la chilena, de Bachelet no se sabe un poco, pero los movimientos sociales todavía tienen esa esperanza, tibia yo supongo, pero todavía la tienen, de que pueden tomar el control de Bachelet y que ella finalmente sea la encarnación del cambio del modelo. En cambio yo creo que con Velasco esa batalla está perdida. Desde ese punto. Y negociar por ahí entonces da cierta garantía. Una cosa sobre Bachelet muy corta. En todo caso, las campañas están hechas para ganar votos, no para no perderlos. Y es complicado partir una campaña cerca del techo. Es muy complicado porque tú te tienes que poner conservador, sí. No tienes que ir a arriesgar mucho y los otros empiezan a arriesgar como locos. Sí. Entonces, la verdad es que no es agradable porque cuando uno va a las elecciones va a la cacería, ¿ya? Y entonces tenés que partir la cacería con todos los animales cazados. En realidad no es muy cómodo. Yo creo que es un escenario bien raro, bien poco normal para una candidata, por tanto eso puede ser un problema. Paula, ¿qué rol juega aquí el candidato que gane la elección interna o la elección abierta, más bien porque está abierta a todos los independientes de la Democracia Cristiana, que es el único partido que va a elegir con ese procedimiento a su precandidato? ¿Qué rol va a jugar, si es que va a jugar algún rol? ¿Para qué lo hace? Yo creo que hay un tema de posicionamiento del partido, yo creo que es interesante, es importante, que es además una apuesta bien osada, bien arriesgada, pero además también de mucho juego, es decir, tener dos candidatos que están dispuestos a lo que decía Cristóbal antes, ¿no es cierto?, a recorrer el país, a plantear ideas y programas, en fin, yo creo que es algo valiente, es algo que probablemente cualquiera de nosotros se lo pensaría y mucho, ¿no es cierto?, porque es un desgaste que muchos deben estar pensando, ¿no es cierto?, que es inútil. Y que yo creo que no lo es, y en parte por ello es el motor que está detrás de lo que ellos intentan, ¿no es cierto?, porque es una pelea súper desigual, eso no hay ninguna duda, y hay que ser un poco tonto, ¿no es cierto?, para pensar que en realidad existen muchas opciones. Pero precisamente en el afán de dar la pelea, ¿no es cierto?, hay una demostración de que hay grupos importantes, ¿no es cierto?, de que hay gente que a pesar de que puede apoyarla a Bachelet, tiene otros intereses, tiene ideas, tiene materias que quiere incorporar en su programa y que por lo tanto ella no puede desoír, aunque sea quien definitivamente vaya a ganar, si es que se presenta como parece más o menos indiscutible, ¿no es cierto? También. Es un respeto a la democracia también, y es una pelea interesante. Para que Ignacio Walker la noche de la elección diga, esto fue un éxito. Sí. Pero más dice que la última 20.000 en la última elección interna de directiva, se decía. 20.000 en la última directiva. Claro. Y esa votan son los militantes. Claro. Esta es un tema abierto. O sea, tiene que superar los 20.000 para que sea decente. También bien interesante, fíjate, bueno, empezó CNN acá en nuestro canal, ¿no es cierto?, que haya habido esa cobertura que han tenido ellos también es una muestra de un apoyo también de esa lógica de fuerza de la democracia, ¿no es cierto?, que haya habido un debate en CNN, que haya habido otro en Televisión Nacional, que ellos hayan estado interesados, dispuestos, que hayan dado la pelea por organizar actividades como esta, que la gente haya estado interesada en verla, que haya participado. Yo creo que es una muestra bien interesante, fíjate, de cómo, en definitiva, se lo he escuchado tanto a Claudio como a la Jimena, el aporte que ellos pueden hacer, por último, desde el esfuerzo del afán, ¿no es cierto?, de presentarse, de decir, miren, ¿saben qué? Si es verdad que hay gente nueva que se interesa, hay gente que puede incorporarse en un equipo antiguo, ¿no es cierto?, si es que Bachelet es la candidata, pero que viene con otros afanes, con otra fuerza, con otras ideas, y ellos son un factor súper relevante en ese sentido, y que haya habido apoyo
de medios, ¿no es cierto?, apoyo ciudadano, sea que no vayan a votar en las primarias, yo no lo sé, efectivamente es una apuesta bien difícil porque cuando es una carrera tan ganada como aparece públicamente, la gente tiende a abstenerse de ir, o sea, pero si igual, ya estamos incorporando que el factor voluntariedad de las elecciones va a ser uno que va a modificar cualquier resultado previsible, probablemente, ¿no es cierto?, imagínate en el caso de unas primarias, ¿no es cierto? Pero igual es importante que hay que ganarla, esto es un cuarto final que hay que ganarla para llegar a la semi. Sí. Pero por eso sería súper interesante que la gente pues. vaya el 19 a votar, ¿no es cierto? Porque también es una forma de Pero que mostrar apoyo pero si no tú solo eres a uno de demócrata nuestros cristiana y candidatos. te gusta Bachelet, ¿por qué vas a ir a votar? Porque es una forma ¿Cuántos también demócratas de cristianos les posicionar a gusta tu Bachelet? Yo partido, creo que mucho. Sí. Pero Ahora, ¿qué tiene que ver que si gana Claudio, si gana la Jimena Rincón, ¿no es cierto?, y vayan a competir con la Bachelet en una pelea que uno entiende que está más o menos ganada, ¿no es cierto?, no muestre que el partido le interesa y que a sus candidatos Pero si les a muy interesa poca gente en dar esa Chile les pelea interesan los también. partidos, Paula. Sí, pero hay una cosa ¿En qué interesante. país vive? Oye, Jorge, en hay este una- país a muy poca gente, Jorge, a pero los la gente dirigentes de la y a DC unos grupitos de amigos les interesan los partidos. Jorge, a la gente de la ADC, por lo menos si tú ves los dos grandes cambios que han existido en el padrón electoral en Chile, uno se produjo a fines de los 50 cuando se abrió la cédula única. Por primera vez uno podía hacer ni cohecho ni acarreo, por lo menos de la manera tan escandalosa como se hacía antes. Y en ese entonces la democracia cristiana, entre los primeros años de los 60, alcanzó una mayoría electoral que esa generación acompañó a la DC, por así decirlo, en su crecimiento y siguió votando DC para siempre. Hoy día esas personas que estaban a los 25 años en la marcha de la Patria Joven ya tienen 75. Claro. Muchos de ellos ya están en el otro mundo, si es que existe el otro mundo. El año 88, con Ellos creen que sí. el año 88, pongamos teológico, por favor. No sé, después el otro día hay Sabe que discusiones es uno de los paneles no sabe. El 88, cuando nuevamente aparece esta épica donde todos los chilenos que se podían inscribir y votar lo hicieron, o la gran mayoría, hay como un segundo aire de la ADC. Entonces tú eras capaz de renovar los votos, por así decirlo. Y nuevamente le diste una especie de estirón a tu mística. Pero resulta que los últimos dos candidatos a presidente de la Concertación, exitosos, no fueron de la ADC. La ADC hoy día enfrenta un encorvamiento de su militancia similar al que vivió hace unos años el Partido Radical. Hoy día el Partido Radical es el partido de los abuelos y la ADC es el partido de los papás. ¿Dónde Para mí, está la juventud de bueno, Cristiana? entonces por eso yo creo que independiente de para qué vayan, muchas Ellos, veces, po, los candidatos son esa juventud. algunas veces las elecciones no son para Los ganarlas, candidatos son juventud, sino por si ya buenas tiene razones 50 para años. perderlas. Pero ¿quién es Y Claudio? creo que en este Jimena? caso Tienen Rincón y 43, Orrego 44. entienden que si ellos no están presentes en algún tipo de contienda donde por primera vez votan 5 millones de personas, esos 5 millones de jóvenes van a decir, ¿la DC? ¿Cuál es la DC? Ah, no está la DC. Van a crecer sin DC. Porque va a estar en el voto de ese A lo que yo voy es importancia. que la tesis de Orrego y la tesis de Rincón, que me parece que es plausible, es que hay que salir a fidelizar a esos primeros electores, a esos jóvenes, que si es que ellos no van mañana porque hay una Bachelet, tampoco van a la otra porque hay un, no sé, Lagos Weber, bueno, la DC va a empezar a desaparecer la noche de los tiempos como desapareció el Partido Radical. Nos quedan solamente 4 minutos, muchachos, pero no quiero dejar pasar el que ha sido el tema de los últimos días con lo que calificó el ministro Mañalich como el bombazo de la Corte Suprema en el tema de las ISAPRES. Otra vez el juez Sergio Muñoz es el que está firmando esta resolución. El juez Muñoz ha sido tremendamente importante en muchos temas en las últimas semanas. ¿Es efectivamente un bombazo? ¿Va a tener un efecto grande sobre el mercado de las ISAPRES? ¿O no? En breve, las opiniones. Sí, es un bombazo, porque no tiene que ver con que tenga un gran efecto en el mercado, tiene un gran efecto simbólico y tiene un efecto muy importante porque se suma al hecho de que Mañalich tenía un proyecto, además, ya que no pudo sacar, y ahí hay un tema de clase política, digamos, importante, pero que es un proyecto que quedó para la siguiente, digamos, lo dejó muy en claro, además le dejó el problema a quien venga, ¿ya? Pero que era para regular el mercado de ISAPRES de un modo mucho más drástico, y este fallo, efectivamente, es un fallo que pretende sentar un conjunto, unas ciertas bases para el comportamiento de las ISAPRES más adelante respecto a las alzas de sus costos. En ese sentido me parece que efectivamente es un bombazo tocando un sector, además abriendo el debate, porque hoy día inmediatamente apareció el tema de la integración vertical y abre el debate y deja en zona de fuego algo que era obvio que después de educación podía ocurrir, que era el tema salud. Jorge. Yo creo que es un bombazo y creo que, como dices tú, Alberto, el ministro Mañalich tenía un proyecto, el gobierno tiene un proyecto, ese proyecto ha sido consensuado en su gran parte. Si no hubiera ocurrido lo de la Corte Suprema, se habría aprobado. Es un proyecto que no considera darle más derechos a la ISAPRES, sino que más derechos
a los usuarios de la ISAPRE, donde se establece un IPC de la salud que lo maneja no las ISAPRE, sino que el gobierno, el Estado, se establece una cobertura general, ¿no es cierto? Y se establece que no se puede discriminar por edad, sino que se establece que para los jóvenes la ISAPRE va a costar menos. Entonces, yo creo que esto de alguna manera es un fracaso de la clase política, que no alcanzó a sacar su proyecto. Creo que la Corte Suprema efectivamente va a hacer que esto quede para el próximo gobierno, y el problema de la salud lo vamos a seguir teniendo encima de la mesa. ¿Paula? Yo estoy de acuerdo que sí, que es un bombazo que tiene que ver con además nuevamente visibilizar un segundo tema de enorme relevancia ciudadana. Efectivamente, primero fue la educación, ahora salud, y que va a generar un debate que no alcanzó a cerrarse antes de que pudiera producirse, ¿no es cierto?, como podía haber sido si se hubiera aprobado el proyecto. Espero enriquecedor, ¿no es cierto?, y que va a cuestionar las bases de un sistema que ya está hace mucho tiempo siendo muy cuestionado, ¿no es cierto?, que no satisface de ninguna manera a la ciudadanía y que obviamente tiene que ser revisado. Creo que es una oportunidad enorme en ese sentido. Yo creo que la mayor parte de la ciudadanía está disconforme con cómo está operando el sistema en la salud pública por la precariedad que esta tiene, ¿no es cierto?, en la salud privada, por lo cara que es, ¿no es cierto?, y de difícil acceso que resulta. Entonces, en ese sentido, yo también creo que sí es un enorme remesón, a pesar de que es algo que ya venía dándose, ¿no es cierto?, que es un cuestionamiento que a nivel de Corte también se da permanentemente, pero en este caso se visibilizó de otra manera. Tres observaciones muy cortas. La primera, al estilo de los Estados Unidos, el actor relevante es la Corte Suprema. Es decir, la Corte Suprema señala un criterio y el país juega a ese ritmo. No fue el Ejecutivo ni el Legislativo. Y eso lleva 6 meses. Fue la Corte Suprema. Interesante eso. Segundo, porque en Estados Unidos es muy común eso. La Corte Suprema es la que un poco determina a veces el ritmo de ciertas contiendas políticas. Segundo caso interesante, Mañalich hace el papel que a muchos ministros de salud de la Concertación también le habría gustado jugar. O sea, Girardi hubiera sido ministro de Salud. Lo dejó sin pega. Él te defiende como un león, que en un momento fue el lema del PPD. Sí. Hoy día es Mañalich el que va a pelear a nombre de los afiliados a la AFP. Y esto lo conecto con la ISAPRE. Perdón, de las ISAPRE. Y esto lo conecto, perdón. Ya viene la AFP, tranquilo. Tranquilo, no te apures. Y esto lo vinculo con el tercer tema, que es que ¿qué es lo que es? Porque las ISAPRES no se van a quedar tranquilas. De hecho, ya han dicho que si es que se les congelan las alzas, esto ya no es un negocio. Entonces, por lo tanto, hay un lobby, hay una disputa que tiene que ver con un área no resuelta todavía la institucionalidad política chilena, que es el área del lobby, con el mundo político, que se va a empezar a ver en términos subterráneos, y algunas cosas vamos a alcanzar a mirar nosotros como espectadores en los próximos meses, porque no se van a quedar de brazos cruzados, es la impresión que tengo yo. Ahora, ¿por qué actúa la Corte Suprema? ¿Por qué actúa la Corte Suprema? La Corte Suprema actúa porque cada afiliado tiene un contrato. Sí, y demandaron... Tiene un contrato. La cantidad de demanda. Y a ti, igual como tú no puedes unilateralmente cambiar el contrato, aquí unilateralmente la parte de la ISAPRE te cambian las condiciones del contrato. Por eso se hace en Chile todo sobre la base de una ley del año 2005. Sí. Entonces, eso fue lo interesante como actor político. En Chile estamos muy acostumbrados a que se produzcan estos bombazos de parte de la Corte Suprema. Normalmente son decretos, esos son los que causan los hechos políticos. Es poco común que sea la Corte Suprema. Veamos quién ganó la elección de la frase de la semana, la primera elección de este año 2003. Mira, bombazo de Mañalich, ¿eh? 50. Bombazo de Mañalich, que ganó con el 50% de los votos, superando a Osvaldo Andrade y Andrés Chadwick. Así que esa es la frase de la semana, la de Jaime Mañalich. Otro bombazo ganó Chile, en el Sudamericano Sub-20. Chile 1, Argentina 0, partido terminado. Mira, están pasando cosas muy raras. Claro, ¿qué hacemos ahora? Por lo menos vamos a tomar algo. Ya quiere celebrar. Nos dejamos con la frase Mañalich y nos esperamos el próximo viernes. Y lo que le está diciendo a todos estos reclamos de 30 casos, que son todas las ISAPRE, le dicen que se acabó. O sea, de aquí para adelante, esta cuestión es perdonen que lo diga, es un bombazo.